hablar de lo que duele, de lo que quema, de lo incierto, no es sencillo. Creo que perdería la cuenta de las veces que he callado o tratado de ignorar lo que siento por miedo. Por miedo a qué van a decir los demás, por miedo a ser una carga, miedo a sentir esta incomodidad, porque llegaba a creer que era más sencillo si lo ignoraba, porque tal vez de esa forma desaparecería por sí solo, o porque pensaba que era la única experimentándolo. Pero bien dicen que de nada nos sirve saber algo si no lo compartimos, y por eso, porque estoy segura que mi corazón no ha sido el único cargando con esto, vale la pena contarlo. Mark Twain decía que hay 2 días importantes en nuestra vida: el día que nacemos y el día que encontramos para qué. Y yo le agregaría el día que nace una chispa en nuestro interior. Cuando pensamos en nuestros sueños, la primera imagen que viene a nuestra mente es una imagen casi perfecta, con un filtro colorido, y llegamos a pensar que el día en el que al fin se hagan realidad, nos sentiremos plenos y seremos exitosos. El día que yo encontré mi para qué, muchas cosas cobraron sentido. Pero también sabía que muchas otras las iba a ir descubriendo en el camino. Y aunque no viera el rumbo con total claridad, sí tenía algo muy preciso. Y es que quería vivir una vida con propósito. Me rehusaba a pasar cada día de mi vida haciendo las cosas simplemente porque sí o simplemente porque tocaba. Yo quería trascender con mi vida. Y poco a poco, así ha sido, encontré mi pasión en la magia de la unión de las palabras, en compartir mensajes que sean semillas de esperanza en las personas. Yo quería ser ese recordatorio constante de lo que a veces se nos olvida por estar en medio de las prisas y presiones del mundo. Quería que pudieras encontrar la palabra precisa en el momento que más lo necesitaras. Conferencias, talleres, creación de contenido, podcasts, reflexiones, 1001 formas, 1001 medios, pero un mismo propósito. Y todo iba bastante bien dentro de lo normal, claro, ciertas dudas, confusiones, tomar decisiones de pronto complicadas, pero todo iba bastante bien, porque se supone que cuando vas por tus sueños, cada día no debería sentirse como un trabajo, ¿no? Se supone que debo estar feliz y agradecida todo el tiempo, que siempre debo estar un paso adelante. Entonces, ¿por qué me sentía diferente? ¿Qué pasa cuando esa chispa llena de ilusión se empieza a desvanecer? Nadie nos dice qué hacer con eso. Porque un día algo empezó a cambiar. Lo que antes me emocionaba, me empezaba a angustiar. ¿No se supone que debería estar feliz? Si estoy teniendo éxito, ¿por qué me siento tan confundida y tan perdida? ¿Será que no estoy haciendo lo suficiente? ¿Será que este sueño es demasiado grande para mí que realmente no va a hacer una diferencia? ¿O será que yo no soy suficiente? 1001 preguntas, pero ninguna respuesta. Pero nadie me había dicho, claro, que mis sueños se podían ver algo diferentes si les quitaba ese filtro de colores. Porque la fórmula era clara, pero había un factor que yo no había tomado en cuenta. Y es que en medio de tanta preparación, constante avance y decisiones,
estaba la sobreexigencia. Porque yo sentía que no podía detenerme, que no podía equivocarme, que siempre tenía que estar un paso adelante. Y he de admitir que en ocasiones es muy difícil no compararse cuando se está yendo por un camino totalmente diferente. Yo sentía que estaba yendo tarde. Básicamente estaba experimentando lo que se conoce como burnout. En pocas palabras, es cuando el estrés y la tensión se llevan al extremo hasta volverse algo crónico e incapacitante. Según la American Psychological Association, 3 de cada 5 empleados han experimentado este fenómeno, presentando síntomas como falta de interés, motivación o energía, cansancio cognitivo, agotamiento emocional y fatiga física. No era que estuviera rota o perdida, sino que simplemente mi cerebro estaba fundido. No me había dado espacio para nada más. Me había llevado al límite porque pensaba que mi valor estaba en qué tanto hacía o en qué tanto lograba. Cuando nuestro valor existe por el simple hecho de que nosotros existimos, de que estamos aquí. Pero tal vez me había olvidado de lo que realmente es importante para mí, de lo que realmente era el éxito. Porque a veces confundimos el medio como si fuera el fin último, pensando que es suficiente tener momentos de silencio, espacio, escucha y verdad cuando sobre tiempo en la agenda, cuando podamos acomodarlo, lo dejamos para después. Se nos olvida que somos seres humanos, que somos seres vivos, pero que se nos olvida vivir. A veces pensamos que somos eternos. Me gusta pensar que es como cuando nos regalan algo que nos encanta y lo queremos guardar para un momento especial, ese que nunca llega. Y cuando al fin te acuerdas de que ese objeto existía, te das cuenta que ya es demasiado tarde, que ese objeto es viejo e inservible y lo terminas botando a la basura. Al final, resulta que sí puedes ir por tus sueños sin quemarte en el proceso. Pero eso nadie me lo había dicho. Porque lo que yo tenía en mi mente es que ir por mis sueños era igual a no detenerme. Y no fue hasta que mi mente y mi cuerpo me obligaron a hacerlo. Y es impresionante lo mucho que escuché y lo mucho que descubrí en ese silencio. Entendí que darme la oportunidad de ir más lento no era retrasarme, sino vivir más consciente, decidir y disfrutar cada día de mi vida. En medio de este proceso de silencio, de escuchar, de aprender a descansar, de entender que mi valor no estaba en mi productividad, recordé el valor de mi humanidad, que podía permitirme ser vulnerable, que está bien pedir ayuda cuando reconocemos nuestros límites, que no es tan mala la idea de ir acompañados. Y que tal vez sí puedo con todo, pero no con todo a la vez. He de admitir que yo estaba aferrada al control, porque claro, ¿quién quiere salir de su zona de confort, de la comodidad, de lo que ya conocemos? Si todo ha salido bastante bien, ¿para qué le cambio? ¿Para qué le muevo? Pero ¿cómo podía negarme al cambio si soy la primera en estar en constante cambio cada día? Y además de todo eso, recordé el valor de la vida. Porque ¿de qué me servía tener tanto éxito si al final me sentía vacía por dentro?
¿De qué nos sirve tener tanto si no lo compartimos? ¿De qué nos sirve movernos tanto si no tenemos un rumbo? ¿De cuántas maravillas no nos estamos perdiendo en el camino? ¿Cuántas personas que amamos las estamos dando por hecho? ¿En qué momento le damos más valor al que dirán que a nuestro por qué? A tu por qué. Ir por nuestros sueños en sí mismos no van a hacer un cambio. Lo que realmente va a transformar y dejar huella va a ser qué tanto corazón le pongas a lo que hagas. Porque nuestra vida es el candil para mantener viva esa chispa que son tus sueños. Y así como luchamos inalcanzablemente para hacerlos realidad, también tenemos que aprender a descansar para disfrutar el proceso, para aprender a vivir y no solo existir. Necesitamos darle valor a lo esencial, a lo que es invisible a los ojos. Porque ¿de qué nos sirve tanto? ¿De qué nos sirve llegar a la meta y darnos cuenta que hemos perdido lo más importante? Yo no me rendí, solo aprendí a descansar.